De lesión in situ. Agradezco la asesoría del doctor Salim Barker para la realización de la clase. Vamos a estar viendo acerca de la definición, la evolución natural, la evaluación del riesgo, las opciones de tratamiento, el riesgo de recurrencia y pues las conclusiones. Recordemos que el cáncer cervicuterino ocupa el cuarto lugar en incidencia y el noveno en mortalidad de forma mundial. La neoplasia intervertebral cervical, la cual vamos a referirnos como NIC durante toda la presentación, es la lesión precursora del cáncer cervicuterino y el cual se va a dividir en NIC 1, 2 o 3, acorde a su riesgo de progresión. El propósito del tratamiento en NIC es prevenir la progresión evitando un sobretratamiento. Entonces vamos a definir lesiones intervertebrales de alto grado, aquellas proliferaciones de células con características atípicas, pleomorfismo nuclear, mitosis atípicas, desorganización, que haya pérdida de la maduración celular y un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Las lesiones que vamos a considerar de alto grado van a ser NIC2 y NIC3. La diferencia entre estos dos es que NIC3 va a abarcar más de 2/3 del espesor del epitelio. Este estudio tuvo como objetivo actualizar las tasas de regresión, persistencia y progresión de NIC 1, 2 o 3. Podemos observar cómo la regresión de NIC2 tiene hasta un 47% de regresar a normal, o sea que no hay ninguna lesión, y hasta un 55% de presentar NIC1 o menos. Este estudio realizado en mayo de este año tuvo el objetivo de evaluar las estrategias de riesgo y manejo conservador en pacientes de 25 a 45 años con NIC2. Fue un estudio retrospectivo observacional de 307 pacientes menores a 40 años con NIC2 y se analizaron las variables como el genotipo de pH 16, 18 y otros tipos de pH de alto riesgo, también con los resultados citológicos y factores demográficos como la edad, el tabaquismo y la paridad. En el análisis multivariado se observó que las pacientes de mayor edad definidos como pacientes de 32 años tuvieron más riesgo de presentar NIC3. Y de las pacientes que presentaron la patología, o sea, de 265 pacientes mayores a 25 años de edad, 66 pacientes, o sea, un 24.9%, tuvo más riesgo de presentar un NIC3. Entonces, ellos concluyen y estratifican el riesgo en tres grados. Ponen riesgo alto hasta un 86.7% de presentar la neoplasia, como un BPH 16 y 18 y una citología de alto riesgo. Ellos recomiendan en estas pacientes realizar un tratamiento quirúrgico. Cuando se obtiene un riesgo intermedio, o sea, de 25 a un 32%, que son estas pacientes que tienen BPH 16, 18 u otros tipos de alto riesgo, más una citología ASCUS o una lesión de alto grado, mencionan que podemos dar un manejo individualizado. Y en aquellas pacientes con un riesgo bajo, menor al 17%, van a ser aquellas que tengan el BPH 16-18 con una citología normal o que tengan algún otro tipo de BPH de alto riesgo con una citología con ASGUS o una lesión baja en la citología. A estos pacientes les podemos dar manejo conservador. ¿Y qué significa un manejo conservador en NIC2? En aquellas pacientes mayores o igual a 25 años, de acuerdo a la ASCP, vamos a realizar colposcopía, prueba de BPH, cada 6 meses durante 2 años. Si presenta en 2 ocasiones consecutivas un abajo de NIC2 o abajo de NIC-H, o sea, con una separación de 6 meses entre ambas pruebas, podemos hacer un seguimiento en 1 año realizando con la prueba de BPH. Si la prueba es negativa por 3 años consecutivos, podemos dar un seguimiento a largo plazo, que es a largo plazo cada 3 años por 25 años al menos. Es importante destacar que si la lesión del NIC2 persiste por más de 2 años, tenemos que ya realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, regresando al artículo, en cuanto a la tasa de regresión, persistencia y progresión de NIC3, vemos que tiene una progresión a un carcinoma invasor hasta del 2% y con una regresión del 18%. De aquí viene la importancia del tratamiento quirúrgico del NIC3. La ASCP en el 2019 nos proporciona 6 escenarios clínicos que nosotros como médicos podemos emplear al momento que nos llega una paciente con una citología alterada. Vamos a enfocarnos en aquellas pacientes que tienen un riesgo inmediato de presentar NIC3 más del 50%, o sea, del 60 al 100%. ¿Y quiénes van a ser estas pacientes? Pues van a ser aquellas pacientes que tengan una historia previa de NIC2 o NIC3, que ya han tenido tratamientos previos, que el estatus del VPH sea positivo para 16 o 18, que cuenten con una citología actual de alto riesgo y también dependen de los hallazgos colposcópicos. Entonces, es importante saber que todo tratamiento de la lesión de alto grado necesitamos tratar la zona de transformación.
Se ha visto que la enfermedad tiene tendencia a extenderse hasta las criptas de la zona de transformación, cuya profundidad máxima llega a ser de 5 milímetros. Por lo tanto, cualquier tratamiento que hagamos a las lesiones de alto grado debe extenderse más allá de esa profundidad. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos dos modalidades. Tenemos tratamientos escisionales y tratamientos ablativos. Comenzando con los escisionales, vamos a empezar destacando la importancia que del tratamiento escisional podemos obtener una o más muestras para estudio histopatológico. Esto es importante porque va a reducir el riesgo de los errores diagnósticos y por ende va a minimizar la posibilidad de que no estemos detectando un carcinoma invasor. Es importante que nuestro patólogo nos reporte los márgenes de la pieza quirúrgica. Empezando con la escisión electroquirúrgica con ASA, abreviado por sus siglas en inglés como LEEP. Es un electrodo de asa, como dice el nombre, el cual está hecho de tungsteno, por el cual va a pasar una corriente de alta frecuencia. El tamaño del asa va a depender de la lesión y del grado también de afectación endocervical. La modalidad que se prefiere al momento de realizar la escisión es corte puro, puesto que disminuye la afección térmica al momento de retraer la pieza quirúrgica y pues también se ha visto que este procedimiento tiene una alta tasa de curación en cuanto a las lesiones de alto grado. Tenemos diferentes abordajes quirúrgicos. Podemos usar el asa para resección del tejido ectocervical en un solo pase, en caso de que así se pueda. En caso de que no, si la lesión abarca más de lo que nuestra asa puede abarcar, podemos hacer la resección del tejido en pases múltiples, ¿no? O sea, en múltiples pases. Comenzando, mencionan que en la porción central, que es donde está más concentrada la enfermedad, y después de ahí continuamos eliminando la enfermedad residual. Otro abordaje quirúrgico es en pacientes que tengan enfermedad ectocervical y endocervical. Se opta por un asa grande para retirar la porción ectocervical y posteriormente con un asa de menor tamaño podemos retirar la porción endocervical. Es importante que esta segunda pieza la marquemos en el margen superior para que el patólogo se pueda guiar. Entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos para la decisión con asa? Van a ser un proceso inflamatorio cervical, trastornos hemorrágicos, que haya evidencia de cáncer, embarazo y algunas complicaciones. La mayor reportada es el sangrado, algunas pueden tener dolor pélvico y menos frecuente puede haber secreción vaginal. Las consecuencias a largo plazo, pues va a haber repercusiones en cuanto al futuro obstétrico, como el parto pretérmino, un bajo peso al nacer, el riesgo de incompetencia cervical y hasta estenosis cervical. Todo esto va a depender del tejido que se extrajo, ¿no? Otro tratamiento adicional que tenemos es la conización con el bisturí frío. Esta tiene indicaciones especiales, las cuales son que el legrado endocervical sea positivo, que la citología o la biopsia sugieran un adenocarcinoma in situ o un carcinoma epidermoide microinvasor, que la colposcopía haya sido insatisfactoria en pacientes con lesión de alto grado o que la lesión de alto grado se encuentre situada dentro del canal endocervical. El beneficio de este tratamiento es que la muestra no va a tener artefacto térmico en los márgenes, a diferencia de la escisión con asa. En cuanto a la técnica, esta sí va a requerir anestesia regional o general. Podemos inyectar un vasoconstrictor en el estroma cervical previo a realizar la incisión, puesto que la complicación más frecuentemente reportada en este tipo de tratamientos es la hemorragia. Y nos menciona que en promedio con esta técnica, la longitud extraída de la pieza llega a ser de 22 milímetros. Aquí también se hace un énfasis en cuanto a repercusiones en el futuro obstétrico, puesto que se ha visto que también tiene relación con un parto pretérmino, pero hacen énfasis que se asocia más a un parto pretérmino prematuro extremo. O sea, por lo tanto, esto aumenta la mortalidad de perinatal, ¿no? Y esto tiene relación también con el tamaño también que se está retirando, que es mayor al previo. Nuestra segunda modalidad de tratamiento van a ser los tratamientos ablativos. Empezamos con la crioterapia, en las cuales se usa el óxido nítrico o el dióxido de carbono, y a través el gas va a pasar por la sonda, la criosonda, va a ponerse en conexión con la zona de transformación y al llegar a temperaturas de menos 20 grados es que va a causar la necrosis del epitelio. Con consecuencia, va a acabar reemplazándose este epitelio por un epitelio escamoso normal. La OMS nos recomienda la técnica de doble congelación. ¿Qué significa esto? Que congelamos 3 minutos, descongelamos 5 y volvemos a congelar 3 minutos. Los criterios para un tratamiento ablativo, estos la verdad es que sí es para todos los tratamientos, las modalidades, es que tiene que ser una zona de transformación tipo 1, o sea que la podemos visualizar completamente, que la lesión no se extienda a endovagina, a endocervix o vagina, que la lesión no ocupe más del 75% del ectocervix y, muy importante, que no sospechemos de un cáncer invasivo o de alguna lesión glandular.
Las ventajas de la crioterapia es que va a tener menos complicaciones, va a haber menos hemorragia, por tanto, va a haber menos repercusiones obstétricas en el futuro de la paciente y también es muy útil en lugares de bajos recursos. La desventaja es que no podemos obtener información acerca de los márgenes quirúrgicos y pues también siempre haciendo mucho énfasis que hay que excluir un cáncer invasivo antes de usar este tipo de tratamientos. Otra modalidad de tratamiento ablativo es la ablación térmica. Se va a usar con un coagulador generando temperaturas de 100 grados, lo cual va a hacer que se seque el tejido, destruya el estroma y lo puede llegar a destruir el epitelio como de 3 a 4 milímetros de profundidad. La aplicación es breve. Mencionan que si hacemos una aplicación prolongada puede llegar a retrasar la cicatrización y presenta la ablación térmica altas tasas de curación, tiene pocos efectos secundarios, las complicaciones son escasas y no mencionan que influya en la fertilidad futura de nuestra paciente. En este estudio realizado en el 2023, tuvo como objetivo comparar la eficacia, la aceptabilidad, la seguridad de los tratamientos ablativos versus los excisionales para el tratamiento de NIC2, NIC3. Fue una revisión sistemática en el cual, como criterios de inclusión, tenían que tener la confirmación histológica de NIC2, NIC3. Las lesiones tenían que ser legibles para ambos tratamientos para que se pueda hacer la comparación uno a uno y pues que el seguimiento estuviera bien documentado haciendo énfasis que excluyeron adenocarcinoma in situ, el carcinoma cervicuterino invasor y el in situ epidermoide. Entonces, ellos prácticamente reportaron que el riesgo de persistencia, recurrencia posterior al tratamiento en el seguimiento en intervalos de 6 a 12 y 24 meses fue mayor en el grupo que tuvo la ablación, teniendo un riesgo relativo mayor de hasta 1.94 en los primeros 6 meses de seguimiento. En cuanto a complicaciones, se reportaron mayor complicación en el grupo del que se realizó el tratamiento decisional, siendo hemorragia e infección. Y para esa aceptabilidad, las pacientes aceptaban más el tratamiento decisional que el tratamiento ablativo. Entonces ellos concluyen que el tratamiento decisional es más efectivo que el tratamiento ablativo y que la decisión con ASA tiene mayor aceptabilidad entre las pacientes. Este es otro estudio también realizado en el 2020 que también tuvo como objetivo determinar la eficacia y la seguridad del uso, pero hace énfasis en el uso de la crioterapia del bisturí frío, comparándolo con la decisión en ASA para el tratamiento de la neoplasia epitelial cervical. Fue una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Al final se incluyeron 8 estudios y incluyeron a todas las pacientes mayores a 18 años con diagnóstico de la neoplasia epitelial cervical histológica y que fueron tratadas con alguno de estos tipos de modalidades. Entonces, ellos observaron que al momento de comparar la enfermedad recurrente y residual se vio mayor en el grupo realizado con la decisión electroquirúrgica con ASA y cuando se comparó con el bisturí frío, se vio menos recurrencia también con el bisturí frío, ¿no? Entonces, ellos concluyen que el tratamiento de lesiones premalignas con el bisturí frío reduce el riesgo de enfermedad residual y que la crioterapia reduce el riesgo de sangrado leve en las primeras 24 horas posteriores al tratamiento, hasta un 51%. Pero que este grupo de pacientes que sometieron a crioterapia tiene un riesgo aumentado para recurrir en la enfermedad, hasta un 86% y también de presentar infecciones. Otro estudio realizado en el 2024 tuvo como objetivo evaluar la relación entre el tipo de decisión, el volumen del cono y la persistencia de NIC1 o NIC2 posterior a un tratamiento con decisión electroquirúrgica. Fue un estudio retrospectivo, se incluyeron 227 pacientes. Las variables incluidas en el estudio fueron el volumen del cono, los márgenes y el BPH de alto riesgo posterior a la decisión. Ellos clasificaron la decisión en 3 tipos. Tipo 1, siendo la zona de transformación visible con una resección de la profundidad menor o igual a 8 milímetros. El tipo 2, con una zona de transformación parcialmente en endocervix con una profundidad de 10 a 15 milímetros. Y el tipo 3, con una zona de transformación no visible, llegando a tener una profundidad de 15 a 25 milímetros. Entonces, como resultados, se obtuvo aquí que en la primera prueba realizada para virus de pH de alto riesgo, resultó positivo hasta con un riesgo de 27 veces, teniendo una significancia significativa, una estadística, o sea, una significancia estadísticamente significativa. Y
En cuanto a el tipo de incisión, se observó que la incisión tipo 3, que es la que mencionamos, que era la que tenía mayor profundidad, pues tenía menor porcentaje de recurrencia. Sin embargo, no presentó significancia. En cuanto a la persistencia o recurrencia, según el espécimen quirúrgico, hacemos énfasis aquí en los márgenes quirúrgicos que mencionan que aquellos márgenes que están positivos o que no están reportados llegan a tener un mayor riesgo de persistencia o recurrencia, con una significancia también estadística. Entonces ellos concluyen que la incisión de tipo 3, que es la que llega a ser de 15 a 25 milímetros, presenta una mayor tasa de márgenes libres de hasta un 69.6%, presentan menor recurrencia y también menor positividad de algún virus de VPH de alto riesgo posterior al tratamiento. Hacen énfasis que los márgenes inciertos y un VPH de alto riesgo positivo son fuertes predictores para la recurrencia y que el volumen del cono pues, no nos va a predecir la recurrencia. Este es otro estudio realizado en el 2023, el cual tuvo como objetivo evaluar los factores de riesgo que están asociados a la recurrencia de NIC2 o NIC3 después del tratamiento con ASA. También tuvo como objetivo secundario identificar la precisión diagnóstica de esos factores de riesgo. Fue un estudio retrospectivo del 2015 al 2020, incluyó a 4.300 pacientes que fueron tratadas y se realizó el seguimiento con pruebas de BPH y citología cada 6 meses con una mediana de seguimiento de 13 meses. Ellos ponen como factores que predicen la recurrencia, son que influyen aquellos fumadores en análisis multivariado y univariado que presentan significancia estadística, así como pacientes que tienen inmunosupresión, también que presenten una prueba de BPH positivo, o sea, en la primera prueba que realicen después del tratamiento que salga positivo, tiene mayor riesgo, y también que el diagnóstico de base sea un NIC3, así como que los márgenes que presente la pieza quirúrgica también sean positivos. Todos estos fueron significativos. En cuanto también analizaron los diferentes genotipos de VPH de alto riesgo para la recurrencia. En el estudio, algunas pacientes presentaron un tipo de infección ya sea única o mixta. Entonces también realizaron esta comparación y vieron que no había ninguna diferencia. Posteriormente, se fueron analizando los diferentes genotipos y ellos observaron que VPH 16, 33 y 52 tuvieron significancia estadística para enfermedad recurrente arriba de NIC2. Después realizaron todo el análisis para la precisión diagnóstica según el margen de los serotipos de VPH de alto riesgo y la citología. Se observó que el VPH, un resultado de VPH positivo tuvo un valor predictivo negativo hasta el 98.7%. Si juntaban el VPH positivo con los márgenes positivos, se obtiene hasta un 97.8% de especificidad. Entonces, ellos concluyen que los factores de riesgo para la recurrencia de las lesiones de alto grado posterior a un tratamiento va a ser el VPH de alto riesgo, específicamente el VPH 16, 33 y 52, teniendo hasta un valor predictivo negativo del 98%. También los márgenes negativos como factor de riesgo, el diagnóstico de base, ya sea la lesión de mayor grado como NIC3, que presenten inmunosupresión y que sean fumadores. Otro estudio realizado en el 2023 fue únicamente para determinar el valor de BPH posterior al tratamiento de las lesiones precancerosas. También quiso identificar los factores clínicos que estén asociados con la persistencia de estas lesiones posterior al tratamiento. Fue un estudio retrospectivo del 2016 al 18, incluyó a 284 pacientes y tuvo también un seguimiento de 19 meses. Ellos en el análisis multivariado encontraron que, de nuevo, el estatus del VPH que fuera positivo otorga hasta un 22 veces más riesgo de presentar la recurrencia y que los márgenes positivos presentaban un 3 veces de mayor riesgo. Posteriormente hicieron un análisis multivariado, pero para aquellos factores que pudieran estar influyendo para que el VPH se encontrara positivo al momento de realizar la revisión, y lo que confirió mayor riesgo es que la citología, la primera realizada después del tratamiento,
por una etiología de alto riesgo, lo que conllevaba hasta 17 veces más. Entonces ellos concluyen también que el BPH positivo posterior al tratamiento va a ser el principal predictor de la persistencia y o recurrencia. Otro estudio realizado en el 2020 tuvo también el objetivo de evaluar el riesgo de la recurrencia, pero ellos mencionan en NIC3 y en adenocarcinoma in situ en pacientes que ya fueron tratadas por esas patologías. El diseño del estudio fue un estudio retrospectivo de cohorte que abarcó del 2006 al 2010. Se trataron 15.177 pacientes, por NIC3 fueron 14.000 y por adenocarcinoma in situ fueron 509. Analizaron los factores como la edad, la histología, la citología posterior al tratamiento y también ellos mencionaban el volumen de procedimientos médicos realizados. Entonces se observó, comparando al adenocarcinoma in situ con un NIC3, que presentaba mayor recurrencia el adenocarcinoma in situ de un 9%. Al momento de comparar la edad de las pacientes, se observó que había más recurrencia en pacientes mayores a 45 años, de hasta un 11.24% en comparación del adenocarcinoma in situ. Entonces, tenemos que por la recurrencia por edad, arriba de 45 años, presentaban hasta un 11.2%, que sí es significativamente estadístico, a comparación de pacientes más jóvenes. Y cuando separamos por edad de NIC3 y adenocarcinoma in situ, tomando el mismo punto de corte, 45 años, observamos que para NIC3 también presenta una diferencia significativa del 11.2%, pero esto no sucede al momento de comparar el adenocarcinoma in situ por la edad. O sea, se encontró que abajo de 45 años fue de 9.8 y mayor a 45 fue de 4.9. Posteriormente, el primer Papa Nicolau realizado después del tratamiento para pacientes que presentaban una lesión de alto grado tenía un riesgo de recurrencia para NIC3 del 49.2%. Aquí vemos cómo desglosan una citología normal, un ASCUS, una lesión de alto grado, una células glandulares atípicas o un ASC-H y la lesión de alto grado, y vemos como la lesión de alto grado tiene una recurrencia de hasta el 49.5%, o sea, teniendo una diferencia estadísticamente significativa. Posteriormente, para la recurrencia a 5 años, según el número de Papa Nicolaus normales después del tratamiento, ellos reportan que si presenta un Papá Nicolau negativo, el primero tiene un 37.5% de no recurrir en los primeros 5 años. Y aquella paciente que presente más de 3, pues va a tener mayor riesgo de recurrencia a los 5 años, ¿no? Entonces ellos concluyen que en cuanto a riesgo de recurrencia, el adenocarcinoma in situ presenta mayor riesgo. Y en cuanto para la recurrencia de NIC3, tomando en cuenta la edad, va a ser más riesgo en pacientes más grandes, tomando como punto de corte 45 años. Entonces, para concluir, tenemos que las lesiones de alto grado vamos a dividirlas en NIC2, NIC3. Es importante hacer la distinción entre ambas patologías, puesto que NIC2 nos da como la opción de tener un tratamiento conservador. Hay que tomar en cuenta bien la historia clínica de nuestra paciente, o sea, no solo con el diagnóstico actual, sino también todo lo que se ha hecho previo, ¿no? Porque a veces llegan ya habiendo pasado por varios médicos, especialmente aquí en el instituto. Y importante que en NIC3 no es opcional realizar un manejo conservador, o sea, siempre nos iríamos con un manejo quirúrgico. También tenemos que estratificar el riesgo para ver qué es lo que le conviene más a nuestra paciente, y también mucho énfasis indagar en el futuro obstétrico de nuestra paciente, porque muchas pacientes que nos llegan pueden ser pacientes jóvenes y que presentan ya lesiones de alto grado. Entonces, platicar bien con la paciente y ver qué es lo que quiere, estratificar el riesgo y decidir el tratamiento. De las modalidades de tratamiento, entonces recordemos que tenemos dos, van a ser los escisionales, los cuales tienen la ventaja de que podemos obtener material histológico y podemos evaluar los márgenes, de los cuales ya vimos en los estudios que presentamos que sí
tienen influencia, pero que no es como el mayor predictor para decir que la paciente va a recurrir con una lesión de alto grado. Y recordar que los tratamientos ablativos, aunque sean costo efectivos, tenemos que descartar que no sea un carcinoma invasor, que cumpla con los criterios antes de realizar un tratamiento ablativo. Sería como de dos pasos, ¿no? O sea, hagamos la colposcopía, si vemos una lesión, tomamos la biopsia y en la consulta subsecuente, si hay que tratar, pues tratamos, ¿no? No tanto como ver y tratar. Y pues recordarles que el estatus del BPH de alto riesgo, positivo o negativo, es importante que lo tomemos en el seguimiento en los primeros 6 meses, puesto que esto sí nos va a predecir si la paciente nos puede llegar a recurrir o no. Muy bien, te fuiste un poquito rápido, entonces tenemos más tiempo para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor Julio. Nada más, dos preguntas. ¿Qué escenarios considero manejando aquí? Es de alto grado y seguimiento o o pruebas, ya probabilidad. Bueno, ¿se escucha? Para considerar un tratamiento ablativo, tenemos que asegurarnos primero que no sea un cáncer invasivo o que no sea una lesión glandular, o sea, tenemos que tener el diagnóstico histopatológico. Al momento de realizar la exploración colposcópica, tenemos que corroborar también que la lesión no abarque más del 75% del cervix, del ectocervix. Y Creo que la pregunta del doctor Julio es más bien cuáles son, digo, a menos que me equivoque, cuál sería el escenario en donde tú harías un tratamiento ablativo en lugar de un tratamiento excisional. Porque tú comentaste muy bien que el tratamiento excisional sería el ideal para la lesión de alto grado. Claro. Pero ¿en qué escenario sería válido como alternativa usar un tratamiento ablativo? ¿Es correcto, Julio? Sí. No los requisitos, las indicaciones. pues aquella paciente que sea un futuro. A ver, ¿algún R1, César? ¿Nos pueden pasar aquel micrófono para que hable el doctor César? Ah, estás escondido, ¿ah? ¿Por qué? No te escondas, no pasa nada. A ver, César, fíjate bien, no los requisitos, eso nos quedó muy claro con la presentación. Pero ¿cuál sería el escenario en donde tú harías un tratamiento ablativo como alternativa al tratamiento decisional? Y ya vimos que el ideal es el decisional. Quizás en una paciente joven que queremos cuidar el futuro obstétrico con él, podemos ofrecerle un tratamiento ablativo, darle un seguimiento posterior Paciente joven, ¿a qué te refieres? no sé. A ver, Pamela, ¿tú qué opinas? Pacientes menores de 35 años, eh, justo para estas repercusiones en el futuro reproductivo. También podría ser en pacientes con
justo en este de NIC2, donde podrías dar un manejo expectante o conservador, o en aquellas que no aceptaran el tratamiento de decisión, podrías ofrecerles un tratamiento ablativo. Mm, o sea, A ver, Raúl, ¿tú qué opinas? ¿En qué pacientes harías un tratamiento ablativo en lugar de un tratamiento decisional como alternativa? En pacientes con Estamos hablando de lesiones de alto grado, que No, pues de eso se aquí- trata la clase. Ninguno. A ver, los R2, ¿qué opinan? donde no fue, o sea, donde clínicamente no te sea posible hacer un Es que no oye el doctor. perdón, una paciente con un Habla fuerte. trastorno hemorrágico no controlado, o alguna paciente que quirúrgicamente no podamos, o sea, que técnicamente no podamos realizar una decisión con bisturí o con... A ver, Alison. Como justamente eso, como a esas pacientes que a lo mejor ya les dimos tratamiento antes, ya pasa segunda actualización, que a lo mejor que el servicio ya no es ajá, ya no podemos ofrecerlo un cono más, podríamos usar para tratar esta lesión de alto grado pues un procedimiento ablativo o aquella que cumpla con todas las contraindicaciones que nos pueden Requisitos. No confunden requisitos con indicación. Bueno, perdón. La indicación es diferente, ¿no? A ver, de los R3, ¿qué opinan? Porque como que no queda bien asentado la Además de respuesta lo que comentó Alison, doctor, por ejemplo, si ya tenemos el diagnóstico de diagnóstico patológico, porque sabemos que en el ablativo pues no vamos a tener la muestra patológica y muestra para patología. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, es una paciente con un cervix difícil de reconocer o algunas, y por ejemplo, tiene NIC2, menor a 35 años, sabemos que podemos utilizar eso porque la posibilidad de éxito y que la paciente tenga buena respuesta, o sea, más inmunocompetente, pues es más alta que en una paciente mayor. Podríamos darle ese tratamiento. A ver, Caleb, ¿tú qué opinas? Bueno, las indicaciones son pacientes que tengan lesiones con NIC2 y deseos de fertilidad para disminuir el riesgo de una estenosis cervical. Son las indicaciones para hacer un tratamiento ablativo en estos pacientes. Yo creo que va un poco más allá de lo que estoy comentando, ¿sí? O sea, digo, a reserva de lo que voy a comentar ahorita Julio, pero el manejo, bueno, primero es decisional. El alternativo es cuando, ¿por qué darías un tratamiento alternativo? Tú un tema. A ver, Octavio, ¿tú por qué darías, cualquiera? ¿Por qué das un tratamiento alternativo? Es una y ¿por qué más? No, alternativo. Porque no lo tienes, así de fácil, ¿no? Si no tienes el tratamiento decisional, la alternativa sería a lo mejor el alternativo, ¿sí? Más aparte de todo lo que comentaron. Para saber que realmente si hay alguna alteración en la cuestión obstétrica, ¿cuál es el porcentaje de complicaciones asociadas a la realización de un cono? De complicaciones obstétricas, me refiero. Partos pretérminos. ¿En qué porcentaje se presentan? No, 20 años. No, menos como del 1%. En un 1% de las pacientes que se les realiza un cono, se les puede, se asocian con partos prematuros o ruptura. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, no sé si quieres hacer un comentario, Julio. Sí, bueno, con respecto a la cuestión obstétrica, esa sea la última complicación que ustedes esperarían, que es por por parte del término, el porcentaje es muy bajo y esto también va de la mano con el volumen del signo del cono. Quizá no debería ser nuestra primera opción para decir no manejo ablativo en ello, pensando en su futuro reproductivo.
La otra pregunta era, cuando hablaba de enfermedad recurrente, le preguntaba cuál era la mejor estrategia en la vigilancia de pacientes. O sea, si yo les voy a hacer colposcopía a través de 6 meses, les voy a hacer radio de pH, con lo que mencionabas respecto a qué son los factores asociados a la recurrencia, según lo integrado, según lo revisado, ¿cuál crees que debería ser la mejor estrategia de vigilancia Después del tratamiento. después del tratamiento? Ah, perdón. Y posteriormente mencionaba que acorde a la lesión que tuvo, si fue una lesión NIC3 o NIC2, y si fue también la primera lesión o si ya estaba previamente tratada, como dar el seguimiento más estrecho, ¿no? O sea, también tomar en cuenta de, por ejemplo, en pacientes que son, digo, ya entrando a poblaciones especiales, por ejemplo, las que son VIH, mencionaba un seguimiento como de cada 3 a 4 meses porque presentan mayor riesgo de presentar recurrencia. Pero en general, o sea, no tomando en cuenta inmunosupresión, sería cada 6. Le haría la prueba de pH, riesgo, la citología y la valoración. Y estos tres, ¿cuál es el que más te puede ayudar a predecir una recurrencia? Según lo revisado, el estatus del pH de alto riesgo, o sea, que sea uno de alto riesgo. Julio, no sé si quieres comentar algo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El doctor González. ¿No tienen otro micrófono? No, ese ya no funciona. Ah. A ver, Kimberly, tú estuviste, ya rotaste en colposcopía, sí, ¿verdad? ¿Te tocó un mes? Una quincena. ¿Eh? Una quincena. Bueno, después de que tú hiciste esta amplia revisión del manejo de las lesiones de alto grado y de cáncer, ¿sí? ¿Tú qué notaste que no hacemos? Que te llamó la atención que en la literatura habla mucho de tal o cual manejo y que nosotros lo hacemos diferente. ¿Notaste algo o crees que estamos haciendo todo lo que presentaste? Probablemente un área de oportunidad sería solicitar las pruebas de alto riesgo, o sea, porque el seguimiento pues sí lo hacemos estrecho y las valoraciones fotoscópicas y las biopsias en caso de ser necesario, pero Por ejemplo, hablaste de las bondades del cono frío. Y tú has visto que aquí hacemos conos fríos. en mi Corta experiencia. rotación no me tocó, doctor, no me tocó ver un corte frío. Pero para ti es, francamente, las ventajas superan a los riesgos, a las complicaciones que pudieran existir en el cono frío. Tú, después de esta revisión, dirías, a estas pacientes hay que hacerles cono frío. ¿A cuáles pacientes? La literatura nos mencionaba las que tengan evidencia citológica o por biopsia de un adenocarcinoma in situ, que sea un microinvasor dermoide, que tenga el grado endocervical positivo. O sea, eran como o sea, el grupo de pacientes a quienes se le harían
el frío. O sea, por lo de los márgenes quirúrgicos que mencionaban, que como que causaba mucho ruido o duda, que si hacíamos una excisión con asa, que justo el borde donde hay afección térmica, ahí hubiera o el in situ o el microinvasor, entonces, ¿Y cómo vas a saber? pues me quedé tomar la biopsia. O sea, ¿vas a tomar biopsia todo el borde o qué? No, pero es un cono, ¿no? A ver, esta misma pregunta, yo quisiera ver si los R2 o los R3. A ver, el cono frío yo creo que es algo que ya cada vez está Pues, haciendo menos, ¿sí? Es algo que en algún momento, como para darle más protagonismo al cono, pues se pensó en un inicio. Las indicaciones de forma inicial eran sobre todo para los adenocarcinomas in situ, ¿sí? Pero sabemos muy bien que el tratamiento para el adenocarcinoma in situ es la histerectomía. Entonces el cono como que a lo mejor no te va a ofrecer tanta información. El objetivo del cono frío es precisamente eso, no chamuscar los márgenes para tener una mayor información relacionada con patología. Yo en lo particular, sí, no le veo una ventaja adicional al cono frío sobre un cono con asa. Desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Entonces, ni tampoco en cuanto a la información, ¿sí? Que ahorita, por cierto, voy a comentar algo que mencionaste. ¿Cuándo hacemos el cono frío? Porque sí hemos hecho conos fríos, ¿sí? ¿Cuándo hacemos el cono frío? Cuando la lesión es muy extensa, ¿sí? En donde sabemos que a lo mejor no va a ser posible abarcar la totalidad de la lesión con el asa, ¿sí? Entonces ahí es cuando usamos, preferimos usar el cono frío. Y la otra, en ocasiones sí la lesión se llega a extender mucho hacia el endocervix, ¿sí? Y pues también, digo, lo podemos tomar en cuenta. Pero recordar, el objetivo del cono frío o como está la indicación es en donde hay una sospecha de una adenocarcinoma in situ, ¿sí? Me gustaría que no te metieras en lo del invasor o el microinvasor, porque es un manejo totalmente diferente, es una patología diferente, en donde ya la vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces sería mi indicación para hacer un cono frío. Y aquí sí hemos hecho y salen, pues sí, los márgenes negativos, ¿sí? Tomando en cuenta el riesgo que tiene realizar un cono frío, ¿sí? Y por cierto, tú mencionabas no sé si te contestaba la pregunta, doctor. Nada más quería saber ¿Qué opinabas? si existen, sobre todo también la opinión de los R3, porque no sé si a ellos les queda claro esto que acabas de comentar, pero ya lo dijiste. Sí, hemos hecho muy pocos conos fríos. De hecho, no sé quién entró. Andrea, tú creo que entraste, ¿no? No, pues me entró. Fue Génesis la que entró al cono frío. A ver, entonces, ¿cómo vas a hacer un cono? Bueno, vamos a partir primero. ¿Cuáles son los factores asociados a recurrencia? Los principales factores asociados a recurrencia después de hacer un cono. el estatus del EPH, los márgenes, ¿Ya? o sea, son los estudios como coinciden en esos dos. A ver, pero va a poner un poco más complicado. Por el tiempo. ¿Cuáles son los factores preoperatorios asociados a recurrencia y los factores transoperatorios o postoperatorios asociados a recurrencia? Preoperatorio sería el diagnóstico inicial, o sea, no es lo mismo tener primero un NIC2 o que un NIC3, sería como preoperatorio. También incluiría lo de la inmunosupresión y pues me arriesgaré a decir que también la edad. ¿Por qué la edad? O sea, estás bien, sí es la edad, pero ¿por qué? Se ha visto que en pacientes de mayor edad presentan como mayor riesgo de presentar recurrencia. ¿Por qué? Por la baja, una puede ser por el bajo porcentaje de regresión de la lesión. O sea, entre mayor edad, pues menos porcentaje van a regresar. ¿Qué más? En- Una cuestión anatómica. la zona de transformación. Exacto, la zona de transformación. O sea, si tú tienes una paciente que tiene una zona de transformación en el orificio cervical, una tipo 2 o tipo 3, evidentemente va a ser más probable que vaya a tener un margen positivo. Y eso a ti te hace pensar que con mayor fuerza necesitas tomar una biopsia o una muestra del endocervix, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a la recurrencia durante el procedimiento o posterior al procedimiento? Pues durante el procedimiento puede haber la lesión incompleta o en lesiones que puede Obviamente más incompleta, tal. pero no es incompleta, que sea fragmentada. Porque tú mencionaste precisamente que cuando es una lesión muy grande, hagas tomas fragmentadas, ¿no? Sí, o sea, el libro mencionaba que se podría hacer de la porción central y luego para recibir. Fragmentados. ¿Qué hacemos aquí para evitar eso? A ver, Andrea. ¿Quién falta de ustedes de R2? ¿Aide y Génesis, las dos? Ah, ok. ¿Qué hacemos aquí para evitar esa fragmentación? Con uno, o sea, tener una buena técnica e incluso practicar Siempre, siempre lo hacemos. Siempre. y, o sea, la otra que a mí me ha ayudado es o sea, tener el control, bueno, pues, tener el control de tu movimiento y también con una pinza. A veces, o sea, si topas con un quiste o algo y te pueden lanzar con una pinza, pinzar la pieza para que no, para que tengas la tracción. No, a ver, pero no estamos no en la cuestión técnica. En lesiones muy grandes, insisto, Kimberly mencionó que tenías que hacerlo en fragmentado, ¿no? Ah, no, 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 un cono radial. Un cono radial. Eso es lo que nosotros hacemos aquí, para precisamente evitar esa fragmentación. ¿Eh? Tomas el cono radial y de esa forma puedes obtener una mayor pieza sin llegar a fragmentar. ¿Qué otro factor está asociado en el transoperatorio? La recurrencia. ¿Qué nos mencionaste, de hecho? Podría ser que la lesión abarque más hacia el canal endocervical. ¿Otra? ¿Y cuál otra? El tamaño de la lesión. Porque vas a tener lesiones grandes, puedes tener lesiones grandes. Te abarca más del 75%, te abarca el 75%, el riesgo es mayor. ¿Y cuáles son los factores asociados, ahora sí postoperatorios a recurrencia? O sea, ya que después del procedimiento. Eso te vas a enterar después. Pues sigue siendo el BPH de alto riesgo. El estatus de BPH y cuál otro. Lo dijiste. Y los márgenes. Porque eso no lo puedes saber en ese momento, eso lo vas a saber después. ¿Sí? Entonces, si uno obtiene estos resultados, pues obviamente vas a poder establecer cuál es tu riesgo de recurrencia. ¿Sí? ¿Tienes Memo? ¿Tienes una pregunta? ¿Le puedes acercar el micrófono a Memo? No, el que se sirve. Recuérdanos entonces cuál sería tu recomendación para pacientes con inmunosupresión VIH en escenarios de NIC2 o NIC3 y por qué. ¿Por qué sería lo mismo que nos explicaste o harías algo en especial en este grupo de pacientes? En cuanto a tratamiento, se sugiere realizar o sea, tratamiento decisional y para el seguimiento mencionaban, la SCP mencionaba un seguimiento de 3 a 4 meses porque tiene como mayor riesgo de presentar recurrencia o persistencia de la lesión. ¿Harías lo mismo entonces de lo que nos explicaste? O sea, para el NIC2, ¿qué nos recomendaste? Dos, para pacientes, sabemos que puede ser un quirúrgico o puede ser un conservador. De los conservadores que son arriba de 25 años o igual a 25 años, realizamos la colposcopía con la prueba de BPH. Aguas con eso. A ver, la pregunta fue muy precisa el manejo en condiciones, digo, no vimos condiciones especiales, pensando que a lo mejor no nos iba a alcanzar el tiempo. Evidentemente sí nos iba a alcanzar. En condiciones especiales, el seguimiento, ¿cómo lo harías? Esa era la pregunta, ¿no? Sí. En condiciones especiales, o sea, no te metas en lo que pacientes Lo que que no tienen inmuno. Pero se refiere como a posterior a tratamiento o previo a. Previo y posterior.
Hay un grupo de pacientes que tú vas a tener ciertos criterios, que son los grupos especiales o las condiciones especiales. ¿Cuáles serían? Antes y después. O sea, ¿cuáles serían el grupo de pacientes? ¿De VIH y embarazadas? Sí, ¿cuáles son ese grupo de condiciones especiales que tú consideras especiales? Todos somos especiales, ¿no? O nadie es especial, como quieras. Pues serían los pacientes inmunosuprimidos, las embarazadas, también entrarían como en otro rubro, por así decirlo. ¿Cuáles son esos inmunocomprometidos? Pacientes con trasplantes de órganos, que tengan VIH. ¿Y cómo harías el seguimiento en este grupo de pacientes? En embarazadas mencionan a- al principio realizar la evaluación colposcópica, tener como la experiencia de ver cervix durante el embarazo, nada más para no confundir los cambios con probables lesiones o malignas o sugestivas. Y en caso de que se presente alguna lesión de alto grado en pacientes embarazadas, mencionaban que si sospechamos de un cáncer invasivo, podríamos tomar una biopsia diagnóstica nada más, pero si era lesión de alto grado, NIC2, NIC3, podríamos hacer el seguimiento de 12 a 24 semanas, pero que no estaba, o sea, indicado realizar un tratamiento decisional como tal durante el embarazo, mencionaban que no había que realizar. Y posteriormente, ya una vez que nazca, podemos realizar la valoración, no antes de 6 semanas postparto. O sea, como regresar a la revisión, pues, o sea, de la histología y la cosa. Y en pacientes con VIH e inmunosupresión. O sea, embarazo es otro tema y completamente un escenario muy particular. Pacientes que no estén embarazadas y que tengan VIH e inmunosupresión, ¿qué le harías? Bueno, o sea, en cuanto al tamizaje de las de VIH, No, estamos será hablando de igual. tratamiento. Pues será el tratamiento decisional, o sea, realmente no es un tratamiento conservador. Y después de realizar el tratamiento decisional, tenemos que darle el seguimiento de 3 a 4 meses a las pacientes con la citología perdón, con la prueba de BPH para identificar los altos riesgos. Ahorita nada más yo creo que para concluir, hay un grupo muy particular que son las pacientes que tienen NIC2. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de regresión de los NIC2? A menor a NIC1 que regresen como un 55%. Ajá. Está escrito hasta un 70 inclusive, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores, o más bien, cuáles serían las indicaciones para dar un tratamiento conservador en un paciente que tiene NIC2? Paciente joven, menor a 25 años, Ajá. que tenga, ya que no haya tenido alguna lesión previa de NIC3, Ajá. que los hallazgos colposcópicos no tengan como hallazgos sugestivos de malignidad, No, la colposcopía tiene una mancha. ¿Cuál sería? Te falta uno muy importante. Que no tenga BPH de alto riesgo, No, pues por eso tiene NIC2. pero puede ser otro que no se dice. No. A ver, los R1, tú, Pamela, ¿cuál serían las indicaciones para poder hacer una vigilancia en un NIC2? Ya mencionaron menos de 25 años. ¿Y cuál otra dijiste? Que no haya tenido. Ah, que no haya tenido un antecedente NIC3. Que no antecedente de una lesión, pero que no haya persistido No. por una lesión. César. Que sea la primera vez que tenga un NIC2, que no tenga antecedente, que durante el seguimiento de la paciente Están no diciendo lo mismo. no persista el No, NIC2. no es eso. Es bien importante, de hecho. A ver, Raúl. ¿Estatus de BPH? No, pues ya dijimos que va a tener un BPH de alto riesgo.
Entre las probabilidades que lo más frecuente va a ser un 16. A ver, de los R2, Andrea. No, Alison, porque Andrea ya habló. Ejemplo, podría ser en el aspecto de aquella paciente que tiene la capacidad de seguir, de tener seguimientos. O sea, que sabemos que se va a pegar. Pues por eso, obviamente, vas a darle. No. A ver, Andrea. Bien importante. O Kim, que eran pacientes que tenían, o sea, un riesgo menor del 17% de desarrollar la lesión. No, no necesariamente. A ver, allá arriba. Que tuvieran, que no, BPH de alto riesgo. No, son de BPH de alto riesgo. Todos. Unic 2 no puedes tener. Si no, no es una lesión de alto grado. ¿Caleb? ¿No? Que vean la lesión completa y que no se introduzca el canal. Eso es bien importante. Yo creo que es lo más importante de todo. ¿Sí? Que puedan ver completamente la lesión, ¿sí? Por pulposcopía. Si no, mejor hagan un tratamiento decisional. No se les vaya a esconder algo. ¿Alguien más? En ese escenario que De vigilancia. de vigilancia, en pacientes que tuvieron regresión de un 3 a un 2 o menor, tienen mayor riesgo de violencia por haber tenido. Ahí entra en la evaluación del riesgo mencionado de la STP del 2019, mencionaban que para poner en el rubro de riesgo de nuestro paciente para que vuelva a tener un NIC3, tenemos que tomar en cuenta las etiologías previas y o los tratamientos previos. O sea, entonces, si ahorita regresó la lesión, pero tuvo el antecedente de un NIC3, pues aún así confiere como mayor riesgo en el seguimiento de que llegue a presentar otra vez una lesión de alto ¿Pero tú grado. te refieres que haya sido un NIC 3 que haya regresado a NIC 2 o que tuvo una involución a NIC 2? O sea, dentro del escenario, si ya tenemos un NIC3 y que luego evolucionó a NIC2, pues digo, en primer punto hubiéramos tratado el NIC3, ¿no? Y partiendo de que si fuera o sea, otro escenario, ¿no? Que fuera un NIC2 y que tuviera regresión, pues ahí sí también regresaríamos a nuestro algoritmo para evaluación del riesgo, tomando en cuenta los diagnósticos previos y los tratamientos previos para el seguimiento o el porcentaje de recurrencia que tenga como a largo plazo. Yo lo trataré. Nada más un par de cosas. Paciente joven, las famosas pacientes jóvenes, como les llaman, ¿sí? Paciente menor de 25 años son las que tienen más probabilidad de regresión, ¿sí? Menos probabilidad de progresión, ¿sí? Esas serían las famosas pacientes jóvenes, ¿sí? Hay estudios entre los 30 y 25 años que también podrían ser pacientes consideradas como de menor riesgo, pero así puntualmente y para sus exámenes y demás son menores de 25 años, ¿sí? El factor más importante asociado a recurrencia es la persistencia del BPH, sobre todo el 16 y el 18, ¿sí? Entonces, en tu seguimiento, la paciente tiene una persistencia de este BPH, pues, búscale bien porque a lo mejor va a tener una recurrencia. Si no tienes BPH, porque es frecuente no tener un seguimiento con BPH, tienes que evaluar precisamente tus márgenes. Si tienes tus márgenes negativos, sería el segundo factor de riesgo más importante asociado a que ya no tenga una recurrencia, ¿sí? Julio, no sé si quieres dar algún comentario final, ¿no? ¿O alguien más? Gracias.